Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al acto que da inicio a la recepción de la documentación electoral para la renovación de la Cámara de Diputados hacia la 65ª legislatura. Preside en este acto el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, y la licenciada Graciela Báez Ricardes, secretaria general de la Cámara de Diputados. Agradecemos también la presencia de las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña y el maestro José Martín Fernando Faz Mora. También nos acompaña el licenciado Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE. Para dar un mensaje de bienvenida, agradecemos también la presencia del licenciado Juan Carlos Cummins García, secretario de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados, y del licenciado Hugo Cristian Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados. Para dar un mensaje de bienvenida, tiene el uso de la palabra la licenciada Graciela Báez Ricardes. Por favor, secretaria general. Muy buenos días a todos y a todas. El motivo del presente acto es dar inicio formal y legal a la recepción de la documentación electoral para renovar la integración de la Cámara de Diputados. Nos acompañan y agradecemos la presencia del presidente del INE, doctor Lorenzo Córdoba. Los consejeros electorales, doctora Adriana Favela Herrera, maestro Martín Fernando Faz Mora y la maestra Irene de la Cruz Magaña. El secretario ejecutivo, licenciado Edmundo Jacobo. Los presidentes de los consejos distritales correspondientes a la cuarta y quinta circunscripciones electorales, que a su vez corresponden a la Ciudad de México y al Estado de México, así como al cuerpo de funcionarios del INE que hoy nos acompaña. A nombre de la mesa directiva, de los coordinadores de los grupos parlamentarios, así como de todos los servidores públicos que elaboramos en esta Cámara, les doy la más cordial bienvenida a este recinto. Acabamos de vivir un proceso con una amplia participación ciudadana, en el cual se expresó la voluntad de los electores y se respetaron las reglas del juego democrático. La legislatura que está por iniciar será el resultado del mandato de los electores en favor de las opciones políticas que se presentaron en las urnas y que se va a ver reflejado en el trabajo legislativo. Esta es la primera ocasión en la que legisladoras y legisladores son reelectos de manera inmediata, lo que hace especial esta nueva legislatura, pero al mismo tiempo plantea nuevos retos. Estamos haciendo historia parlamentaria en México y construyendo un mejor poder legislativo. De acuerdo a los cómputos, se perfila de nuevo una composición paritaria del Pleno de la Cámara. Eso significa que la igualdad de género es una meta ya alcanzada por el Legislativo Federal, gracias a las exigencias y al impulso de las mujeres para lograr condiciones de participación electoral que garanticen la representación igualitaria de ambos géneros y que cuyas visiones se incluyan en el trabajo legislativo. La legislatura que está por iniciar encontrará una Cámara renovada en el marco del 40 aniversario del recinto de San Lázaro. Pues fíjense que fue precisamente en junio de 1981 que los diputados de la 51 legislatura tuvieron la fortuna de estrenar este recinto. Déjenme platicarles brevemente algunas de las novedades que van a encontrar la 65 legislatura. Bueno, para empezar, se resolvieron los problemas estructurales de este edificio histórico originados por el reciente sismo de 2017. Se respetó desde luego siempre el diseño original del arquitecto Ramírez Vázquez. Además, la presente legislatura le brindó a este espacio un edificio nuevo que facilita el acceso de las y los ciudadanos que acuden a visitarnos en este recinto. De igual forma, estamos trabajando en un programa de reforestación que permitirá que San Lázaro continúe siendo el gran espacio arbolado de esta zona de la capital del país. Además, la 64 legislatura también trabajó en construir y fortalecer el servicio civil de carrera, con miras a convertirlo en uno de los pilares fundamentales del poder legislativo, como lo es en otros congresos en el mundo. De manera complementaria, y por primera vez en la historia, se creció y fortaleció el acervo digital de la biblioteca,
a fin de que los investigadores de los centros de estudio cuenten con la información necesaria para realizar un trabajo efectivo y eficiente. Solo un servicio civil de carrera garantiza opiniones objetivas e imparciales que le permiten a los legisladores y legisladoras tomar las mejores decisiones en beneficio del país. Además, la emergencia sanitaria nos obligó a innovar en el desarrollo de una aplicación que permitió sesiones de comisiones a distancia, así como el voto electrónico de las y los legisladores. La tecnología nos ha dado la oportunidad de consolidar una Cámara más transparente y con procesos deliberativos y de votación más eficientes y efectivos. Sin duda, la 64 legislatura se enfrentó a retos y condiciones inéditas que resolvió de manera eficiente. Su transición a la 65 legislatura nos presenta diversos procesos y etapas que hay que atender a efecto de que el trabajo sustantivo de este órgano parlamentario no se vea interrumpido. En concreto, para este proceso, contamos con 3 etapas, que brevemente les explico. La primera de ellas consiste precisamente en la recepción de documentación electoral que da inicio con este acto y se llevará a cabo a lo largo de toda esta semana. Estaremos recibiendo 60 representantes de consejos distritales cada día, quienes nos entregarán las constancias de mayoría y validez que consignan los 300 nombres de las y los candidatos ganadores de la elección a diputadas y diputados federales. En próximos días también se recibirá el acuerdo del INE por el que se asignan las 200 diputaciones de representación proporcional. La segunda etapa consiste en la recepción de notificaciones de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las fórmulas de candidatos no ganadores tienen el derecho que la ley les otorga para manifestar sus inconformidades y o impugnaciones ante los tribunales electorales. Se prevé un esquema de notificaciones electrónicas con las 5 salas regionales, Jalapa, Toluca, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, y lógicamente la sala superior. Esta modalidad electrónica nos permitirá actuar con mayor oportunidad a efecto de ir clarificando y conociendo aquellos casos en donde los resultados de la jornada electoral se consideren firmes o, en su caso, sufran algún cambio por disposición judicial. Esta etapa de recepción de resoluciones judiciales también se puede dar por iniciada hoy mismo y puede extenderse hasta la víspera de la sesión constitutiva de la nueva legislatura. La tercera y última etapa consiste en la credencialización de los diputados electos. Por mandato del artículo 14 de nuestra ley orgánica, la credencialización de los diputados electos se dará del 20 al 28 de agosto. El calendario que se emita será acordado por los grupos parlamentarios con quienes ya iniciamos los acercamientos. En resumen, hoy damos por iniciada la etapa de recepción de documentos electorales. Esta semana se recibirán los resultados de los 300 distritos uninominales. La asignación de las 200 diputaciones plurinominales se conocerá próximamente. También se arranca la etapa relativa a las notificaciones de los tribunales electorales. Del 20 al 28 de agosto estaremos entregando las credenciales de identificación y acceso a la sesión constitutiva a los ganadores de esta elección. La sesión constitutiva, que es el cierre de este proceso, se celebrará el 29 de agosto a las 11 de la mañana, con lo cual se dará por cumplimentada el mandato constitucional y la voluntad soberana del pueblo de México. No me queda más que reconocer tanto la profesional labor del INE como los esfuerzos de la 64 legislatura por renovar no solo la Constitución, sino también el recinto y fortalecer los centros de estudio como un pilar fundamental del Poder Legislativo. Pero también congratularme por la entusiasta participación ciudadana. Sin duda, vamos por el camino correcto hacia la consolidación de la democracia en México. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, secretaria general. En el marco del inicio del proceso de renovación de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la palabra el doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Por favor, consejero presidente. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un verdadero placer estar esta mañana en la Casa de la Representación de la Nación. Así lo dispone la Constitución. Dentro de los poderes del Estado, la pluralidad, la diversidad política se refleja en este espacio. La Cámara de Senadores tiene otra función, la Presidencia de la República tiene otra función, pero donde la pluralidad política se refleja es aquí, así que es un placer, estimada secretaria general, licenciada Graciela Pérez Ricardes, poder estar aquí en la que auténticamente
simboliza no solamente por la majestuosidad de este edificio del que ya nos hablaba, simboliza la democracia mexicana. Es aquí donde la democracia mexicana se recrea, es aquí donde la democracia mexicana se expresa. Es un verdadero placer, por tercera ocasión, como presidente del Instituto Nacional Electoral, acudir a este acto, que es un acto simbólico, en donde un órgano constitucional del Estado mexicano, un órgano autónomo del Estado mexicano, el órgano constitucionalmente encargado de la realización de las elecciones y, por tanto, de recopilar y de procesar la voluntad popular expresada en las urnas y que se traduce en la elección de sus representantes, vuelvo a insistir, los representantes de la nación, digamos, hace el traspaso de esta estafeta a la Cámara de las y los Diputados para que, como ya decía la señora secretaria general, pueda continuarse con el proceso en el ámbito parlamentario. El pasado 6 de junio, nuestra nación vivió una jornada electoral histórica para la vida y el futuro de nuestra democracia. Ese día, millones de mexicanas y mexicanos salieron de sus casas para demostrar su compromiso con la democracia y contribuir con su voto tanto a la distribución de los poderes públicos como a la redefinición de la correlación de fuerzas en los ámbitos legislativos. Es comprobable que el proceso electoral más grande y complejo de nuestra historia se organizó con legalidad e imparcialidad, con responsabilidad sanitaria y que una vez más las elecciones cumplieron su rol civilizatorio en nuestra convivencia democrática. Es decir, las diferencias políticas se resolvieron en las urnas y la recreación de las elecciones contribuyeron a la gobernabilidad y a la paz pública en nuestro país. Hoy, todas y todos los mexicanos debemos sentirnos orgullosos del buen funcionamiento del andamiaje electoral que se ha configurado por más de 30 años para que el voto y las urnas sean los únicos mecanismos válidos de acceso a los poderes públicos. Ese andamiaje institucional permitió, como cada 3 años, que todas las fuerzas políticas ganen y pierdan en las urnas, que mayorías y minorías participen en las decisiones legislativas y que el día de la jornada electoral el voto sea libre y valga lo mismo sin distinción de preferencias políticas, sexuales, religiosas, étnicas o económicas. Hemos insistido en repetidas ocasiones que no hay acto, no hay momento más igualador en una sociedad lamentablemente tan desigual, tan aquejada de problemas estructurales como la nuestra, como el día de la jornada electoral. Ese día, todas y todos los mexicanos, en nuestra diversidad, en nuestro pluralismo, somos exactamente iguales, valemos lo mismo. La jornada electoral del 6 de junio fue un ejemplo virtuoso de civilidad, una expresión más del pluralismo político vigoroso y cambiante que ha adquirido carta de naturalización en nuestro país y fue una prueba más de que el compromiso de la sociedad mexicana con la vida democrática es más profundo que la polarización política, que la intolerancia que cunde en el discurso público y que busca imponerse en la conversación pública y en la convivencia diaria. Entre las múltiples interpretaciones que se pueden derivar de la elección intermedia con mayor participación ciudadana en lo que va del siglo, 52.7, redondeando, de mexicanas y mexicanos expresaron su voluntad, su compromiso democrático en las urnas, lo cual, repito, desde 2003 constata una tendencia ascendente en la participación de las elecciones intermedias y que seguramente esa expresión impactará en los trabajos de la legislatura que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre. Destaco los siguientes: 49.1 millones de votantes que acudieron a las urnas asumieron un compromiso activo con la democracia para vivir en ella, para decidir en condiciones de igualdad sobre el futuro del país y emitieron un voto diferenciado en favor de una nación con división y equilibrio de poderes. Segundo, en México el pluralismo político es dinámico y vigoroso, por lo que ninguna fuerza política puede dar por asegurado no el triunfo propio, no el rechazo de los contrarios en las urnas. Tercero, ningún partido por sí mismo obtuvo la mayoría de la votación emitida. El partido que más votos recibió únicamente obtuvo 1/3 de la votación total y los otros 2/3 se dividieron entre 9 fuerzas políticas. Cuarto,
La próxima legislatura volverá a ser ejemplo de paridad, como ya lo mencionaba Graciela, en la representación política, ya que de confirmarse los cómputos realizados por el INE, todavía preliminares, tienen que pasar ya las etapas que Graciela señalaba, la etapa de las impugnaciones. En el INE estamos inmersos en el proceso de fiscalización, que culminará el próximo 22 de julio con el dictamen que aprobará el Consejo General y en donde se determinará de manera definitiva, aunque pueden impugnarse también esas decisiones, cuáles fueron los auténticos topes de realizó. Sin embargo, ya hemos hecho, con la proyección que hemos hecho de la integración de la cuota proporcional, es muy probable que esta Cámara tenga en la 65ª legislatura 248 mujeres legisladoras, mujeres, y 252 hombres por ambos principios. Quinto, en el mismo sentido, de confirmarse en la fase jurisdiccional los cómputos realizados por el INE, la próxima legislatura reflejará de mejor manera el anhelo de inclusión, la diversidad social, cultural y étnica de nuestra nación. Ello, en tanto que por primera vez en nuestra historia, gracias a las diversas acciones afirmativas que impulsó el INE y el Tribunal Electoral, se lograron 65 diputaciones federales para que la diversidad y la inclusión se escuchen en esta Cámara, por conducto de 37 personas indígenas, 10 migrantes, 8 personas con discapacidad, 6 personas afromexicanas y 4 de la diversidad sexual. Sexto, finalmente, en ejercicio del derecho a la elección consecutiva, conocida coloquialmente como reelección, de 500 escaños, únicamente 152, el 30% del total, serán ocupados por diputadas y diputados reelectos, y los 348, el 70% del total, los restantes, serán ocupados por nuevas y nuevos legisladores. Vuelvo a insistir, todas estas son cifras preliminares, tendrán que confirmarse en la fase jurisdiccional y, por supuesto, en la asignación que en su momento el INE haga de las diputaciones de representación proporcional. Y de todo ello, la legalidad en los comicios, del sentido del sufragio, de la paridad en la competencia y de la inclusión de nuestro sistema de representación, da cuenta la documentación que a partir de hoy entregaremos a la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Así, en congruencia con lo dispuesto en el artículo 317 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, hoy inicia el proceso de entrega de las copias certificadas de las constancias de mayoría que recibieron quienes obtuvieron la mayor votación en cada uno de los 300 distritos uninominales, así como los informes de los medios de impugnación que para dichas elecciones fueron presentados y que están en manos de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con la entrega de dichas constancias e informes, iniciamos una serie de actos que, con base en los resultados de los cómputos distritales, tienen efectos legales y contribuirán a que los poderes de la República se integren debidamente. Para el INE, este acto simboliza que la democracia mexicana se ha recreado, que ha cumplido su función civilizatoria, que las y los ciudadanos decidieron y que el voto libre, mayoritario y plural se consolida, como en cualquier democracia, como la base para la conformación de una parte del poder legislativo, la que refleja y representa, vuelvo a insistir, a la nación mexicana en su pluralidad y diversidad, la cual se complementará posteriormente cuando se tengan los resultados definitivos que nos permitirán hacer las asignaciones de las 200 curules de representación proporcional, misma que garantiza, y vale la pena recordarlo en estos tiempos, una conquista democrática insoslayable de nuestra evolución política, porque permite la participación de las mayorías y el reflejo más proporcional de la integración del órgano representativo por excelencia respecto de la pluralidad política que existe en el país, en las decisiones legislativas a través del sistema mixto de representación que hemos configurado desde 1977. Concluyo recordando que todos los resultados que sustentan las constancias de mayoría entregadas están sujetos, como ya se ha mencionado, a las resoluciones del Tribunal Electoral sobre las impugnaciones presentadas, por lo que es importante seguir atentos a dichas resoluciones que permitirán concluir un proceso electoral exitoso en el que una vez más la sociedad mexicana recreó la democracia a pesar de los 3 grandes desafíos que se enfrentaron en este proceso electoral.
la pandemia, la violencia y la descalificación sistemática de la autoridad electoral, que una vez más, vistos los resultados, ha demostrado responderle puntualmente a las expectativas a la sociedad mexicana y cumplir estrictamente el mandato constitucional para el que fue establecida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero presidente. Invitamos ahora, por favor, a las y los integrantes del presidium para que nos acompañen al interior del salón protocolo del edificio C para atestiguar la entrega de los primeros expedientes electorales. Si son tan amables, acompáñanos.
Bueno, el próximo año posiblemente revocación del mandato. Ah, sí, 6 gobernadores, 6 estados. Inicialmente extraordinario municipal, ya federales, ya no. Sí, son todos, nos quedan algunas cositas. Pero luego son las más complicadas. Elecciones, exactamente. ¿Cuál es el periodo más tranquilo que tienes? ¿Pasamos la presidencia? Si me hubieras preguntado esto, pero esta pasada yo creo que es más complicada que la del 18. Para el 2018. Ah, Esta fue más para la Cámara de Diputados. Sí, todas las presidencias municipales, la mitad, todos los congresos, la mitad de no es así de grande la enfermera, ¿verdad? No, es la más grande que hay. Hola. Bueno, Norma. Qué gusto verte. Muchas gracias. Felicidades, ¿no? La primera se entrega. Con esto concluimos y pasamos el expediente íntegramente a la mesa de procesamiento donde es escaneado, pasa ya al área de archivo y después empezará la voz. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Suerte. Ya me
dijeron que son 6 horas y después nos dejan ir. Nos vemos, bueno. No, suerte. No son 60 por día, ¿no? Son 6 mesas, entonces nos tocan 10 registros a cada uno, ¿no? Así es. Está muy bien. Por suerte. Muchas gracias, secretario. Gracias, don presidente. Secretario, Gracias. gracias. A ver, te ayudo. Vente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Gracias, gracias. Éxito en la jornada y que sea bien. Muchas gracias.